Buenos días con todos ustedes. Nuevamente soy el profesor Raúl Medina Mendoza. Hoy en el curso de Historia Universal hablaremos acerca de la cultura hebrea. Para ello, síganme que vamos a comenzar. La cultura hebrea se desarrolla entre los 2000 a 930 antes de nuestra era, aproximadamente. La ubicación se encuentra en la región de Palestina, en el actual país de Israel. Antes llamado estas tierras como la tierra prometida o Canaán. Diremos también que se encuentra en el continente de Asia Menor y limita por el norte con la cultura fenicia y la región de Siria, y por el sur con el desierto de Sinaí. Por el este limita con el desierto de Arabia y por el oeste con el mar Mediterráneo. Diremos también que las tierras de Israel pasan un río conocido como el río Jordán, donde se bautizó Jesús. En cuanto a la organización económica, diremos que a los inicios esta cultura hebrea venía a ser una población nómade, donde no tenía una estabilidad económica, ya que se daba de estos pueblos, como eran nómades, se iban de un lugar hacia otro en busca de estas tierras prometidas. Esto hacía que no se dedicara a la agricultura ni a la ganadería, dándose así recién el comercio con la llegada de esta tribu a las tierras prometidas, guiadas por Moisés, donde al establecerse en esas tierras se da el sedentarismo y la producción agrícola, ganadera y el comercio. Ahí recién. En la agricultura diremos que cultivaron lo que viene a ser el trigo, la cebada, la vid, el olivo, etc. Y también se daba la ganadería de animales como la cabra, los asnos, ovejas, bueyes. En cuanto al comercio, diremos, gracias al rey Salomón, se da una industria y el comercio próspero, donde se movilizaran de un pueblo hacia otro a través de grandes caravanas. Entre estas se decía que negociaba o se daba estos intercambios o la práctica de comercio con la cultura fenicia, con la región de Palestina, con la cultura de Egipto, con la región de Siria. En cuanto a los periodos, diremos que se divide en tres: la vida patriarcal, la vida de los jueces y los reyes. Vamos a iniciar con los patriarcados. Este era apelativo de las personas sabias, las que tenían experiencias y mayormente eran longevas. Entre todas estas venía a considerar al primer patriarca, Abraham, quien condujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, conocida como Canaán, en Palestina. Otro hecho muy importante, se va a dar la prueba del valor propuesto por Dios Jehová, donde tenía que sacrificar a su hijo, conocido como Isaac, en el monte Moría. No le desobedeció y quiso sacrificarle a su hijo, pero Dios al último instante le dice que se detenga y sacrifique en vez de su hijo una cabra, ya que su fe ya ha sido comprobada. Luego del fallecimiento de Abraham, el que sucedería al trono como patriarca vendría a ser su hijo Isaac, quien había sido parte de la prueba de Dios. Y Isaac tendría a su hijo llamado Jacob, quien tendría 12 hijos y él formaría las 12 tribus de Israel. Entre todos estos 12 hijos sobresale uno, el menor de todos ellos, conocido como José, que era el preferido de Jacob, y la envidia de sus hermanos. Es así que un día vendieron a José a un comerciante egipcio, quien se lo lleva a Egipto, y es acá donde se gana el fama de adivino de sueños. El faraón de Egipto tenía un sueño que nadie podía describir qué cosa representaba ese sueño.
Es así que José empieza a revelarle los sueños, que consistía en 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, que las vacas flacas se las comían las vacas gordas. Esto significaba 7 años de prosperidad y 7 años de hambruna, lo que causó que el faraón le convierta en su primer ministro. Luego de José vendría a ser Moisés, quien va a ser elegido por Dios para que pueda sacar a su pueblo de las tierras de Egipto, ya que estos habían sido esclavizados por los faraones, por el faraón Ramsés II y su hijo. Es así que Moisés, que es considerado como el salvador de las aguas, fue el que condujo al pueblo hebreo a las tierras prometidas, Canaán. En esa imagen podemos ver que Moisés abre el mar rojo gracias a la ayuda de Dios. Todos ellos representaban el periodo patriarcal. Ahora vayamos a los jueces. Los jueces surgen cuando los hebreos abandonan la vida nómada y se establecieron definitivamente en Palestina. Muerto Moisés, lo sucedió su hijo Josué. Logró vencer a los filisteos y se apoderó de la ciudad de Jericó. Durante este periodo se vuelven sedentarios, en donde los patriarcas serán reemplazados por los jueces. Entre todos esos jueces vamos a mencionar a 5, los más representativos. Por ejemplo, Débora sobresale porque es la primera jueza mujer, es decir, las mujeres también tuvieron mandato en la cultura hebrea, y una de ellas viene a ser Débora. Tenemos a Gedeón, quien venció a los medianitas, que viene a ser una tribu vecina de Israel. Jecte, que bien derrotó a los amorritas. Sansón a los filisteos, el hombre fuerte que con una quijada de burro podía matar a 10 filisteos. A Samuel, que viene a ser el último juez quien ungió al primer rey conocido como Saúl. Ojo, estos 5 no solo vienen a ser los jueces, hubo más jueces como puedes ver en las imágenes. Tenemos Otoniel, Ehud, Samgar, etc. Ahora hablaremos acerca de los reyes. Estos reyes se establecieron así una monarquía dentro de la cultura hebrea, ya que la cultura hebrea, como estaba dividida en 12 tribus, y estas 2 tribus tenían sus propias autoridades. Entonces, como no estaban unidas, los ataques vecinos, los tribus ajenos a esta, iban constantemente con la finalidad de invadirlos. Es así que el rey Saúl empezó a unificar todas estas tribus con la finalidad de protegerse. Por lo tanto, diremos el primer rey que derrotó a los amorritas, a los filisteos y a malacitas, viene a ser el rey Saúl, que ha sido coronado por el juez Samuel. Ojo, el juez Samuel también va a coronar como rey David, quien viene a ser quien derrotó a Goliat. Este rey extendió sus dominios desde el Mar Rojo hasta el río Éufrates. Compuso los salmos, que vienen a ser cánticos religiosos. Y por último tenemos al rey Salomón, hijo y sucesor de David. Gobernó en medio de paz, tranquilidad y sabiduría que había logrado su padre David. Dictó leyes y normas para poder controlar al tribu hebreo. También diremos el que embelleció la ciudad de Jerusalén. En cuanto al cisma, se le denomina así a la división del pueblo hebreo en 2 reinos. Uno en el pueblo de Israel y el otro de Judá. ¿Y esto por qué se da? ¿Por qué esta división entre las 12 tribus, profesor? Ya que aquel entonces Salomón implantó nuevas reformas, entre ellas el aumento de los tributos. Es así que algunas tribus no quisieron pagar estos tributos, como viene a ser el reino de Israel, dirigido por Jeroboam. Este simplemente no quiso pagar los tributos. Entre ellas se acoplarían 10 tribus, quien tampoco no quisieron pagar. Estos 10 se unificarían y tomarían como punto administrativo la ciudad de Samaria.
Mientras tanto, el reino de Judá, que venía a ser controlado por el hijo de Salomón conocido como Roboam, estas manejaba dos tribus, que vienen a ser Judá y Benjamín. Diremos también que ellos dos tuvieron su centro administrativo, su capital, o la ciudad capital, que viene a ser Jerusalén. Aportes culturales de la cultura hebrea. Entre, vamos a decir, aportó con la religión. Hasta hoy en día hay muchas personas que siguen creyendo en su Dios. También podemos decir uno de sus grandes aportes viene a ser las fiestas sagradas, como viene a ser el Pascua, en recuerdo al éxodo vivido, el Pentecostés en memoria de la recepción del Decálogo, es decir, de los 10 mandamientos, la Tabernáculo, que viene a ser el recuerdo en la vida del desierto. Otro aporte cultural viene a ser el libro más leído, que viene a ser la Biblia, que se divide en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entre el Antiguo Testamento tendremos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Nuevo Testamento tendremos a los 4 evangelios, San Marcos, San Lucas, San Mateo y San Juan, Hechos de los Apóstoles, Epístola de San Pablo y San Pedro, y por último tendremos Apocalipsis de San Juan. Otro aporte viene a ser el Decálogo, que viene a ser los 10 mandamientos. Bueno, sería todo con mi participación. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, cuídense.